Bien, buenos días, doctor Montesinos. En esta presentación vamos a hablar sobre la histología del corazón. En cuanto a los integrantes, son Reginder Ábrego, Fabricio Chata, Danilo Húmeres, Yesir Solís y Sumi Vilca. En esta presentación vamos a abordar lo que son las cavidades cardíacas, las características histológicas de sus paredes, incluyendo las capas que la van a conformar, el nodo sinauricular, como el marcapasos natural, y los vasos sanguíneos que van a trabajar en conjunto con el corazón. Vamos a explorar también un poco más sobre la estructura microscópica de estos elementos que van a asegurar el funcionamiento eficiente del sistema cardiovascular. Bueno, dando comienzo a las cavidades del corazón, el miocardio es el tejido muscular del corazón encargado de bombear la sangre. Es la capa más gruesa y principal del corazón. Está formado por músculos cardíacos especializados. En las aurículas el miocardio es mucho más delgado que en los ventrículos. Contiene células que secretan el epitelio natriurético auricular ANP, importante en la regulación de la presión arterial y el volumen sanguíneo. Mientras que en los ventrículos el miocardio es mucho más grueso, especialmente en el ventrículo izquierdo. Fibras musculares organizadas que hacen que optimizan la contracción. Contienen fibras de Purkinje en la porción subendocárnica esenciales para la construcción eléctrica. Las paredes del corazón estará formado por 3 capas que serán adaptadas a su función. Tenemos al endocardio, al miocardio y al pericardio. El endocardio es la capa interna que va a recubrir las cavidades, ¿no? Estará compuesto por endotelio, que tendrá epitelio plano simple, que recubrirá la superficie interna y estará en contacto con la sangre. Tenemos a la capa subendotelial, que tiene tejido conectivo laxo, que tendrá fibras elásticas y colagenadas. También tendremos a la capa subendocardíaca, que tendrá tejido conectivo y unirá tanto al endocardio con el miocardio subyacente. Tenemos al miocardio, que es la capa interna y más gruesa. Sus componentes son el músculo cardíaco, que tiene fibras musculares estriadas especializadas, permitirán la contracción y serán más gruesas en los ventrículos y más en el ventrículo izquierdo. Tendremos las fibras especializadas, que encontraremos la fibra de Purkinje, especializada en la conducción eléctrica. El pericardio es la capa externa que recubrirá al corazón. Sus componentes son el mesotelio, que tendrá epitelio simple. Secretará líquido seroso, que reducirá la fricción. También tendrá tejido conectivo, que contendrá tejido adiposo, vasos sanguíneos y nervios. Bien, para hablar ahora del nodo sinauricular, empezaremos diciendo que es el marcapaso natural del corazón, el cual está encargado de crear los impulsos eléctricos que regularán el bombeo cardíaco a 60 entre 100 latidos por minuto en lo normal. Y hablaremos de su localización, que está localizada en la pared de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Contiene células marcapasos especializadas, llamadas miocitos nodales. Estas células son más pequeñas que los miocitos contráctiles y tienen menos miofibrila. Pasando sus características histológicas, presentan menos uniones intercelulares de tipo GAP, que son uniones comunicantes, que el miocardio contráctil. Y las células marcapasos o T generan potenciales de acción espontáneamente, sin necesidad de estímulos externos, y determinan la frecuencia con la que el corazón se contrae y por ende la frecuencia cardíaca. Entonces las células marcapasos podemos decir que son las encargadas de la función en sí total del nodo sinauricular. Bien, hablando de los vasos sanguíneos, voy a hacer una diferencia en lo que son las arterias y venas, ya que las arterias cuentan con una túnica media gruesa y elástica, que estas van a soportar la alta presión y el flujo pulsátil. También tiene una gran capacidad de amortiguación de la presión durante la sístole.
En cuanto a las venas, estas tienen una túnica media delgada con válvulas en la íntima, así para prevenir el flujo retrógrado, y estas tienen una mayor capacidad de distensión para actuar como reservorio de sangre. Para hablar de la última estructura del día de hoy, vamos a hablar acerca de las válvulas cardíacas. Bueno, primero, y para entender su histología, hablaremos acerca de cómo funcionan, ¿no? Primero, especificar, ¿no?, que tenemos 4 válvulas divididas en 2 tipos, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares, que vienen a ser la tricúspide y la mitral. Estas cuentan con unas cuerdas tendinosas que conectan con los músculos papilares, que a la vez están conectados con la capa ventricular. Esto evita que las válvulas se inviertan bajo presión durante la contracción ventricular. Después, las válvulas semilunares, que son la aórtica y la pulmonar, carecen de estas cuerdas tendinosas, pero tienen una capa fibrosa más gruesa para soportar las fuerzas generadas por la alta presión de los grandes vasos. Y bueno, hablando acerca de esto, vamos a empezar directamente con la capa fibrosa con la que cuentan estas válvulas, ¿no? Primero, esta capa fibrosa está conformada por fibras de colágeno denso, dispuestas de manera paralela a la distribución de la fuerza de tensión. Su función es la de proporcionar rigidez y resistencia estructural, especialmente en las válvulas semilunares, donde se soportan altas tensiones durante la sístole ventricular. La segunda capa es la esponjosa. Esta contiene fibras de colágeno y elastina dispersas en una matriz rica en proteoglicanos. Función, esta actúa como un amortiguador que absorbe las fuerzas mecánicas y facilita la flexibilidad de la válvula. Como última capa de estas válvulas tenemos la capa ventricular. Esta contiene fibras de elastina que se extienden hacia las cuerdas tendinosas y, bueno, proporcionan la elasticidad para el cierre eficiente de las válvulas, asegurando un sellado hermético. Con las estructuras más importantes del corazón, y hablando de su histología, acerca de sus capas y de su funcionamiento, y también acerca de su importancia, ¿no? Su diseño de todas estas estructuras permiten soportar las tensiones mecánicas generadas durante el ciclo cardíaco, asegurando un flujo unidireccional de la sangre. Muchas gracias, esto es todo por hoy.